¿Qué harías si el dinero fuera tu única salida? Para Mariana, esa pregunta dejó de ser una teoría para convertirse en una realidad que no podía ignorar. Su vida estaba llena de sacrificios, de trabajos mal pagados y de sueños que parecían desvanecerse cada día. Cuando le ofrecieron casarse con un hombre millonario, creyó que finalmente había encontrado la solución a todos sus problemas. Pero, ¿a qué precio? La propuesta llegó en un momento en que el peso de las deudas y la incertidumbre la aplastaba. La idea de asegurar un futuro estable para ella y su familia parecía irresistible. Nunca pensó que el matrimonio pudiera ser un contrato frío y sin amor, pero lo aceptó con la esperanza de escapar de la pobreza. Lo que Mariana no sabía era que esa decisión marcaría el inicio de un camino lleno de incertidumbre, dudas y emociones inesperadas. El día de la boda, todo fue formal y distante. Mariana caminó hacia el altar con el corazón latiendo rápido, no por amor, sino por miedo y necesidad. Su futuro esposo, Alejandro, un hombre exitoso y acostumbrado a controlar todo a su alrededor, la miraba con una expresión difícil de leer. No hubo sonrisas ni promesas románticas, solo un acuerdo silencioso que los unía. La ceremonia fue rápida, casi mecánica, como si ambos supieran que esto era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Después de la boda, Mariana se mudó a una mansión que parecía sacada de un sueño, pero que en realidad era una prisión de lujo. Cada habitación era grande, decorada con objetos caros, pero el silencio y la soledad la acompañaban en cada paso. Alejandro no era un hombre fácil de conocer. Su carácter reservado y distante la hacía sentirse aún más aislada. Las conversaciones se limitaban a lo necesario y las miradas esquivas eran la regla. Mariana se preguntaba cada día si había cometido un error. ¿Podría realmente vivir así? ¿Podría aprender a amar a alguien que solo la veía como un acuerdo? La inseguridad y el miedo a equivocarse la mantenían despierta por las noches. Intentaba encontrar un motivo para quedarse, para luchar por algo más que solo dinero. Pero la realidad era dura, y su corazón seguía cerrado, envuelto en capas de protección. Sin embargo, Alejandro también cargaba sus propios demonios. Detrás de su apariencia fría y controladora, había una historia de pérdidas y miedo a mostrar debilidad. Su mundo estaba construido sobre la confianza limitada y la necesidad de mantener todo bajo control. Ese matrimonio, aunque pactado, también era un reto para él, aunque nunca lo admitiría en voz alta. En esos primeros días, ambos se movían como extraños que compartían un espacio, pero no una vida. Mariana luchaba contra sus prejuicios y Alejandro se resistía a mostrar cualquier señal de vulnerabilidad. La casa grande y lujosa se sentía vacía, como si la felicidad nunca hubiera encontrado un lugar allí. Pero la vida, como siempre, tenía sus propias reglas y pronto pondría a prueba la frágil alianza que ambos habían formado. Un evento inesperado estaba a punto de cambiarlo todo y mostrar que, a veces, el amor nace donde menos se espera. Porque, a pesar del dinero y las apariencias, lo más valioso aún estaba por descubrir. ¿Puede un hombre rico y una mujer desesperada convivir bajo el mismo techo sin romperse? Mariana pronto descubrió que la mansión no solo estaba llena de lujo, sino también de un silencio tan pesado que dolía. Alejandro, su esposo millonario, parecía un fantasma detrás de sus ojos fríos y distantes. No importaba cuánto espacio compartieran, la distancia entre ellos crecía cada día. Los días transcurrían entre silencios incómodos y conversaciones forzadas que se limitaban a lo esencial. Mariana intentaba encontrar señales de cariño, alguna chispa que le hiciera sentir que había algo más que un acuerdo comercial en aquel matrimonio. Pero Alejandro parecía vivir en otro mundo, un mundo en el que los sentimientos se guardaban bajo llave y las emociones eran un lujo que no podía permitirse mostrar. Ella pasaba las mañanas en la cocina, preparando café para ambos,
esperando una mirada o un gesto que nunca llegaba. Él se encerraba en su despacho, rodeado de papeles y llamadas importantes, como si el trabajo fuera la única realidad que aceptaba. A veces, Mariana se preguntaba si él siquiera la veía como una persona o solo como una figura decorativa más en su vida. Las noches eran aún peores. Mariana se acostaba en una cama enorme que parecía absorberla, sintiéndose más sola que nunca. Alejandro entraba y salía sin hacer ruido, evitándola a toda costa. La falta de contacto físico, de palabras dulces o de una simple sonrisa, la hacían preguntarse si el amor que alguna vez soñó encontrar en el matrimonio estaba destinado a no existir. Pero a pesar de esa frialdad, Mariana notaba pequeños detalles que la confundían. Un suspiro profundo cuando pensaba que ella no miraba, una taza de té dejada en su habitación sin explicación o un libro favorito colocado cuidadosamente sobre la mesa del salón. Eran gestos tan sutiles que podían pasar desapercibidos, pero para ella eran como señales de vida, indicios de que Alejandro no era tan inaccesible como parecía. Un día, después de una discusión por la falta de comunicación, Mariana decidió salir a caminar sola por el jardín. La tristeza la envolvía, y en ese momento, vio a Alejandro sentado en un banco bajo el árbol, mirando hacia el horizonte. No dijo nada al verla, pero ella se acercó lentamente y se sentó a su lado. Por primera vez, el silencio entre ellos no parecía incómodo, sino compartido. Alejandro, con voz baja y cansada, le confesó que la distancia que mantenía no era por falta de interés, sino por miedo. Miedo a abrir su corazón y ser herido, miedo a perder el control de su vida ordenada. Mariana escuchó en silencio, comprendiendo que detrás de aquel hombre fuerte había un alma quebrada que también necesitaba sanar. Esa tarde, aunque no hubo palabras de amor, ambos sintieron que algo empezaba a cambiar. El muro invisible que los separaba comenzaba a mostrar grietas, pequeñas pero visibles. Mariana decidió que, a pesar de todo, valía la pena intentar entenderlo, intentar mirar más allá de la fachada de millonario distante. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar. La vida, con sus vueltas inesperadas, tenía preparada una situación que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su capacidad para confiar y abrir el corazón. Porque en la casa llena de silencios, una sombra acechaba lista para cambiarlo todo. Mariana no lo sabía aún, pero esa enfermedad que se acercaba sin aviso sería la chispa que encendería la llama de una relación que parecía condenada al fracaso. Lo que parecía un matrimonio sin alma estaba a punto de convertirse en una historia real de lucha, cuidado y transformación. Y así, entre el lujo y el silencio, entre el miedo y la esperanza, comenzaba un nuevo capítulo en la vida de Mariana y Alejandro. Un capítulo que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre el amor y la vida misma. La vida tiene maneras inesperadas de poner a prueba a las personas. Cuando Mariana comenzó a sentirse débil, sin fuerzas para enfrentar el día, supo que algo no estaba bien. Pero nunca imaginó que esa sombra silenciosa fuera a cambiar su matrimonio para siempre. Los primeros síntomas fueron pequeños: cansancio, dolores que ella intentaba ignorar. Alejandro, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida y de los negocios, se dio cuenta rápidamente. Su preocupación, oculta tras una fachada de tranquilidad, comenzó a manifestarse en acciones que sorprendieron a Mariana. Por primera vez, no fue solo un esposo distante. Se convirtió en alguien que vigilaba su salud, que hacía preguntas con sinceridad y que no la dejaba sola en las visitas al médico. Mariana empezó a ver un lado de Alejandro que nunca había imaginado. Un hombre capaz de cuidar con ternura, de estar presente cuando más lo necesitaba. La noticia no fue fácil. El diagnóstico trajo miedo y lágrimas, pero también abrió una puerta que antes parecía sellada. Mariana y Alejandro comenzaron a hablar, a compartir miedos y esperanzas, a acercarse en medio de la incertidumbre.
En esos momentos de vulnerabilidad, el muro de hielo que los separaba empezó a derretirse. Las largas noches en la clínica, las palabras suaves en la oscuridad, los gestos de apoyo y las miradas llenas de preocupación transformaron su relación. Mariana sintió que, por primera vez, no estaba sola. Que detrás del millonario había un hombre dispuesto a luchar por ella, no solo por el contrato que los unía. Pero la enfermedad también puso a prueba la paciencia y el amor que ambos apenas comenzaban a descubrir. Hubo días de frustración, discusiones y miedo, cuando el cansancio parecía más fuerte que la esperanza. Alejandro tuvo que aprender a ser paciente, a dejar de lado el control absoluto y a entender que no todo podía solucionarse con dinero o decisiones rápidas. Para Mariana, aceptar la ayuda fue un acto de humildad. Aprender a recibir cuidados, a confiar en alguien más, a dejar que la vulnerabilidad fuera parte de su vida no fue fácil. Pero poco a poco, el amor comenzó a florecer en medio de las dificultades. No era un amor perfecto, pero era real y sincero. En ese tiempo, Mariana también descubrió secretos del pasado de Alejandro que explicaban su frialdad inicial. Había sufrido pérdidas que lo habían marcado profundamente, razones que nadie conocía y que lo habían convertido en un hombre cerrado. Compartir esos recuerdos fue un acto de valentía que fortaleció el vínculo entre ellos. Los días pasaban, y con cada gesto de cariño, con cada momento de cuidado, el amor se hacía más fuerte. Alejandro dejó de ser solo un millonario distante para convertirse en un compañero, en alguien que entendía que la riqueza verdadera estaba en estar juntos, en apoyarse cuando el mundo parecía derrumbarse. Mariana miraba su reflejo en el espejo y ya no veía a la mujer que había aceptado casarse solo por dinero. Veía a alguien que había encontrado valor, que había aprendido a amar y a dejarse amar. Sabía que el camino era largo y lleno de desafíos, pero también sabía que no estaba sola. Así, la enfermedad, que parecía ser una maldición, se transformó en la chispa que encendió una nueva vida para ambos. Una vida en la que el dinero dejó de ser el protagonista y el corazón empezó a tener un lugar en su historia. La batalla no había terminado, pero Mariana y Alejandro estaban listos para enfrentarla juntos. Porque a veces, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en las conexiones humanas que somos capaces de construir. Y mientras la lucha continuaba, ellos aprendían que el amor, aunque inesperado, podía ser el regalo más grande que la vida les había dado. La noche en que Alejandro tomó la mano de Mariana fue una de las más frías que ambos recordaban. El silencio en la mansión se había vuelto insoportable, y ella sentía como el miedo y la soledad la consumían poco a poco. Pero en ese instante, cuando su piel tocó la suya, algo cambió para siempre. No fue un simple gesto, fue una conexión silenciosa, una promesa sin palabras que susurraba que, a pesar de todo, no estaban solos. Mariana sintió un temblor recorrer su cuerpo. Nunca antes había experimentado tanta ternura viniendo de alguien que parecía tan distante. Alejandro no necesitó decir nada. Con esa mano apretando la suya, le estaba diciendo que estaría allí, en las buenas y en las malas. Por primera vez, ella permitió que una lágrima resbalara sin vergüenza, dejando salir el dolor acumulado. Esa noche fue el inicio de un cambio profundo. Alejandro empezó a mostrarse más presente, no solo físicamente, sino con gestos pequeños pero significativos. Le preparaba el té cuando ella lo necesitaba, se sentaba a su lado sin prisas y escuchaba, realmente escuchaba, sus miedos y esperanzas. Mariana comenzó a sentir que aquel hombre frío y reservado podía ser un refugio, un compañero. Pero no todo fue fácil. A veces, las viejas heridas volvían a abrirse y el silencio regresaba, amenazando con sepultar todo lo que habían empezado a construir. Mariana dudaba, se preguntaba si aquel cambio era real o solo un espejismo provocado por la enfermedad. Alejandro también luchaba contra sus propias barreras,
intentando no perder el control que durante años le había dado seguridad. Sin embargo, la fuerza del momento era más poderosa que sus dudas. La mano que una vez solo se había dado por obligación, ahora se entrelazaba con cariño y confianza. Mariana comprendió que el amor no siempre llega envuelto en grandes gestos. A veces se esconde en los detalles más simples y sinceros. Poco a poco, esa conexión se volvió la luz que iluminaba sus días oscuros. Los silencios incómodos se transformaron en miradas que decían mucho, y las palabras, aunque pocas, eran sinceras y llenas de significado. Alejandro aprendió a mostrar su vulnerabilidad, y Mariana, a aceptar que la verdadera fuerza está en abrir el corazón. Una tarde, mientras descansaban juntos en el jardín, Alejandro le confesó que nunca había sabido cómo amar sin miedo, que había vivido protegiéndose para no sufrir, pero que ella le estaba enseñando a confiar de nuevo. Mariana, conmovida, le tomó la mano y le aseguró que no estaban solos, que enfrentarían cualquier tormenta juntos. Ese toque, esa mano que había cambiado su destino, fue el regalo más grande que Alejandro pudo darle. No era riqueza, ni lujos, sino algo mucho más valioso, su corazón abierto y dispuesto a amar. Mariana, por su parte, entendió que el dinero no podía comprar lo que ahora tenía, un amor que crecía en medio de la fragilidad y la esperanza. Así, entre caricias silenciosas y miradas cómplices, ambos comenzaron a reconstruir su vida. La enfermedad, que parecía un enemigo implacable, se convirtió en el puente que los unió. Y aunque el camino era incierto, sabían que mientras se sostuvieran de la mano, podrían enfrentar cualquier desafío. La noche en que una mano cambió su destino fue el inicio de una historia que nadie esperaba, pero que ambos necesitaban. Una historia de amor real, imperfecto, pero auténtico. Porque a veces, el corazón es el regalo más grande que podemos recibir, y también el más difícil de dar. ¿Puede un corazón endurecido aprender a confiar? Después de aquella noche en que Alejandro tomó la mano de Mariana, algo cambió en ellos, pero el camino no fue sencillo. A pesar de la nueva cercanía, las heridas del pasado seguían presentes, como fantasmas que susurraban dudas y miedos. Alejandro, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, ahora se enfrentaba a un sentimiento que no podía manejar con lógica ni con dinero: la vulnerabilidad. Cada gesto de cariño que mostraba era un pequeño triunfo, una batalla silenciosa contra sus propios temores. Para él, confiar significaba arriesgarse a perder, a ser lastimado, y eso le aterraba más que cualquier tormenta financiera. Mariana, por su parte, también luchaba contra sus dudas. Años de sacrificios y decepciones la habían enseñado a proteger su corazón, a no esperar demasiado. Pero con Alejandro era diferente. Ella veía en sus ojos una sinceridad nueva, un deseo genuino de acercarse, aunque sus acciones a veces hablaran en sentido contrario. Esta contradicción la confundía, y al mismo tiempo, la mantenía atenta, queriendo descubrir qué había detrás de aquella coraza. Los días estaban llenos de pequeños avances y retrocesos. Un día Alejandro podía sorprenderla con una sonrisa o un gesto de ternura, y al siguiente volvía a encerrarse en su mundo frío y distante. Mariana aprendió a no tomarlo como algo personal, sino como parte del proceso de sanar un alma que había conocido demasiado dolor. Una tarde, mientras compartían una taza de café en el salón, Alejandro habló sin rodeos. Le confesó que le costaba dejarse llevar, que la confianza no era algo que pudiera regalar fácilmente. Pero también admitió que ella estaba cambiando su manera de ver el mundo, que con ella aprendía a ser menos rígido, más humano. Mariana sintió que esas palabras eran un puente hacia un futuro incierto pero esperanzador. Ella también compartió sus miedos, sus inseguridades, y juntos comenzaron a construir un diálogo sincero que antes parecía imposible. Cada conversación, por pequeña que fuera,
Les ayudaba a deshacer los nudos del pasado y a crear una base más sólida. Con el tiempo, la confianza empezó a crecer. Alejandro comenzó a incluir a Mariana en decisiones importantes, a buscar su opinión y a mostrar interés en sus pensamientos y sentimientos. Para Mariana, esto era mucho más valioso que cualquier lujo o regalo material. Sentirse escuchada y valorada era un regalo que nunca había esperado recibir de un millonario. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en que el miedo y la inseguridad amenazaron con destruir lo que estaban construyendo. Viejas heridas y experiencias dolorosas regresaban como sombras que ponían a prueba su compromiso. Sin embargo, cada vez que sentían que el abismo se acercaba, recordaban aquella noche en que una mano cambió su destino, y eso les daba fuerzas para seguir adelante. Mariana también empezó a ver que Alejandro no era solo un hombre hecho de poder y riqueza, sino alguien capaz de amar de verdad, aunque eso significara enfrentar sus propios demonios. Y Alejandro comprendió que el amor no es perfecto, pero puede ser suficiente cuando hay voluntad y sinceridad. Su relación dejó de ser un simple contrato y se convirtió en un viaje compartido, lleno de aprendizajes y crecimiento. Ambos entendieron que confiar no significa ausencia de miedo, sino la valentía de avanzar a pesar de él. Así, día tras día, fueron tejiendo una historia de amor real, donde la paciencia y la comprensión fueron los protagonistas. Mariana y Alejandro descubrieron que, a veces, el corazón endurecido puede abrirse y aprender a confiar cuando encuentra a alguien dispuesto a caminar a su lado. Porque en el fondo, el amor no es un regalo que se recibe sin esfuerzo, sino una construcción diaria que requiere valentía, entrega y, sobre todo, confianza. La vida, a veces, sorprende con giros inesperados. Justo cuando Mariana y Alejandro comenzaban a encontrar una paz relativa, llegó un desafío que ninguno de los dos esperaba. La salud de Alejandro empezó a deteriorarse rápidamente. Lo que antes parecía un hombre fuerte y seguro, ahora mostraba signos de fragilidad que nadie había anticipado. Mariana, quien había aprendido a cuidar de sí misma durante su enfermedad, ahora se encontró en el papel de cuidadora. La incertidumbre invadió la mansión, pero también trajo consigo una oportunidad para que su relación se fortaleciera aún más. Alejandro, acostumbrado a ser el pilar, tuvo que aceptar ayuda y mostrar su vulnerabilidad de una manera que nunca antes había hecho. Los días se llenaron de citas médicas, tratamientos y momentos de miedo. Mariana estuvo siempre a su lado, con la misma ternura que él le había mostrado en los momentos más difíciles. Entre lágrimas y susurros, ambos entendieron que la vida podía ser frágil, pero también increíblemente valiosa cuando se enfrenta con amor y apoyo mutuo. Alejandro comenzó a abrirse más, compartiendo con Mariana no solo su miedo, sino también sus sueños y arrepentimientos. Confesó cómo su búsqueda de éxito lo había alejado de lo que realmente importaba, y cómo ella había cambiado su perspectiva de la vida. Mariana escuchaba atenta, sintiendo que ese hombre que ahora veía era el verdadero Alejandro, no el millonario distante que conoció al principio. Mientras la enfermedad avanzaba, también lo hacía el cariño entre ellos. La casa, antes fría y silenciosa, empezó a llenarse de pequeños gestos de amor y esperanza. Mariana aprendió a ser paciente, a comprender que el proceso era largo y doloroso, pero que cada día juntos era un regalo. Un día, Alejandro tomó la mano de Mariana con una fuerza inesperada y le dijo que no importaba cuánto tiempo les quedara, quería aprovechar cada momento a su lado. Ella, emocionada, le respondió que para ella ya había ganado, porque habían encontrado algo que ni el dinero podía comprar: un amor verdadero. La enfermedad, que parecía una maldición, se convirtió en una oportunidad para renacer. Mariana y Alejandro descubrieron que la fragilidad humana puede unir a las personas de una manera profunda y sincera. La lucha diaria fortaleció su vínculo y les enseñó a valorar cada instante, cada sonrisa y cada caricia.
En medio de esa batalla, también aprendieron a perdonarse. Alejandro se disculpó por su frialdad inicial y Mariana reconoció que su decisión de casarse por dinero había sido un acto de desesperación, pero que ahora su amor era auténtico. Ese perdón mutuo les permitió sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. La mansión, que antes parecía una prisión de lujo, ahora era un refugio donde dos almas se apoyaban y se amaban con sinceridad. Aunque el futuro era incierto, ambos sabían que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. Mariana miraba a Alejandro con una mezcla de amor y admiración. Habían recorrido un camino difícil, lleno de obstáculos, pero habían llegado a un lugar donde el amor no solo existía, sino que brillaba con fuerza. Sabía que el regalo más grande no era el dinero ni las posesiones, sino ese hombre que ahora sostenía su mano con ternura y valentía. Y así, en medio de la lucha y la esperanza, Mariana y Alejandro demostraron que el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas y que, cuando es verdadero, puede transformar incluso los corazones más endurecidos. La enfermedad había cambiado todo, pero también había revelado lo que realmente importaba. Alejandro, antes el hombre frío y distante, ahora mostraba una humanidad que Mariana nunca había visto. La fragilidad de su cuerpo contrastaba con la fuerza de su espíritu, y eso la conmovía profundamente. En cada mirada, en cada palabra, había una sinceridad que transformaba su relación en algo mucho más profundo que un simple matrimonio. Los días se volvieron una mezcla de cuidados y momentos compartidos que antes parecían imposibles. Mariana aprendió a leer cada gesto de Alejandro, a anticipar sus necesidades sin que él tuviera que decir una palabra. La rutina, aunque agotadora, estaba llena de pequeños milagros. Una sonrisa espontánea, un abrazo cálido, un agradecimiento silencioso que decía más que 1000 palabras. Alejandro, por su parte, comenzó a abrirse no solo a Mariana, sino también a su familia y amigos, personas a las que había mantenido alejadas durante años. Reconoció que no podía enfrentar la enfermedad solo y que el apoyo de quienes lo querían era fundamental para su recuperación. Este acto de humildad fue un paso importante para sanar no solo su cuerpo, sino también su alma. Una tarde, mientras descansaban juntos en el jardín, Alejandro le confesó a Mariana que ella había sido su mayor regalo, el motivo por el que luchaba cada día. Le habló de sus miedos, de sus sueños no cumplidos, y de cómo ella había despertado en él un deseo de vivir con más intensidad. Mariana, emocionada, sintió que ese hombre vulnerable pero valiente era el verdadero amor de su vida. La enfermedad no desapareció de la noche a la mañana, pero con cada desafío, su amor se hacía más fuerte. Aprendieron a celebrar las pequeñas victorias, a apoyarse en los momentos difíciles y a encontrar esperanza incluso cuando parecía no haberla. Mariana comprendió que su decisión de casarse por dinero había sido solo el comienzo de una historia que se había transformado en algo mucho más grande y verdadero. El cambio en Alejandro también se reflejaba en su manera de ver el mundo. Empezó a involucrarse en causas solidarias, a usar su fortuna para ayudar a quienes más lo necesitaban. Mariana lo acompañaba en esos proyectos, sintiendo que juntos estaban construyendo un legado que trascendería mucho más allá de sus vidas. Pero no todo fue fácil. La enfermedad traía consigo días oscuros, momentos de desesperanza y miedo. En esas horas, el amor que habían cultivado era el único refugio. Mariana y Alejandro se aferraban el uno al otro, conscientes de que, aunque el final fuera incierto, su tiempo juntos había sido un regalo invaluable. Una noche, Alejandro le tomó la mano con fuerza y le susurró que no le importaba cuánto tiempo les quedara, porque con ella había aprendido lo que significaba amar de verdad. Mariana, con lágrimas en los ojos,
Le respondió que él le había dado algo que ni el dinero ni el poder podían comprar: la certeza de que el amor puede sanar y transformar. Así, en medio de la fragilidad y la esperanza, Mariana y Alejandro vivieron cada día con intensidad, con la certeza de que, aunque el futuro era incierto, su historia de amor quedaría grabada para siempre en sus corazones. El tiempo parecía haberse detenido para Mariana y Alejandro. Después de tantos obstáculos, de luchas internas y externas, habían encontrado un rincón de paz en medio de la tormenta. Pero la vida, con su implacable realidad, seguía recordándoles que nada es eterno. Alejandro, a pesar de su deterioro físico, mantenía una fuerza interior que inspiraba a todos a su alrededor. Su amor por Mariana era su motor, la razón para seguir adelante cada mañana. Ella, con una mezcla de valentía y ternura, se convirtió en su sostén, en el alma que le daba aliento cuando las fuerzas flaqueaban. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, Alejandro le pidió a Mariana que lo escuchara con atención. Con voz suave, le confesó que sentía que su tiempo juntos estaba llegando a su fin, pero que quería que ella supiera lo importante que había sido para él. Le agradeció por enseñarle a amar de verdad, por darle un amor que nunca había conocido antes. Mariana, con el corazón encogido, sostuvo su mano y le prometió que siempre llevaría ese amor consigo, que nada ni nadie podría borrar lo que habían vivido juntos. En ese instante, entendió que el verdadero regalo no era el dinero ni la seguridad material, sino el amor sincero que habían construido, pese a las circunstancias. Los días siguientes estuvieron llenos de recuerdos y promesas silenciosas. Alejandro se volvió más introspectivo, pero nunca perdió esa mirada llena de amor hacia Mariana. Ella, a su vez, aprendió a valorar cada instante, cada palabra, cada gesto, como un tesoro invaluable. Una noche, en medio de una conversación profunda, Alejandro le pidió a Mariana que siguiera adelante con su vida cuando él ya no estuviera. Le dijo que no quería que el pasado ni las decisiones equivocadas la detuvieran, que merecía ser feliz y que siempre estaría con ella en espíritu. Mariana sintió un dolor inmenso, pero también una paz inesperada. Sabía que, aunque el cuerpo de Alejandro fuera débil, su amor y su presencia seguirían vivos en su corazón para siempre. Esa noche, se abrazaron sin palabras, compartiendo una despedida que no necesitaba explicaciones. El tiempo siguió su curso, y aunque la salud de Alejandro continuó deteriorándose, el vínculo entre ellos permaneció inquebrantable. Su historia se convirtió en un testimonio de que el amor verdadero no depende del tiempo, ni de las circunstancias, sino de la voluntad de dos personas de estar juntas contra viento y marea. Mariana, tras la partida de Alejandro, encontró en su recuerdo la fuerza para seguir adelante. Transformó su dolor en esperanza y dedicación, honrando el amor que había recibido con una vida llena de significado. Aprendió que el amor no es solo un sentimiento pasajero, sino una fuerza capaz de transformar vidas y sanar heridas profundas. La mansión, que en algún momento fue símbolo de distancia y egoísmo, ahora era un santuario de recuerdos y aprendizajes. Mariana abrió sus puertas al mundo, ayudando a otros que, como ella, buscaban sanar y encontrar amor verdadero. Su historia se volvió inspiración para muchos, demostrando que detrás de cualquier apariencia, puede haber un corazón dispuesto a amar y ser amado. Así terminó una historia que comenzó con un matrimonio por dinero, pero que se convirtió en una lección de vida sobre el poder del amor, la vulnerabilidad y la transformación. Porque a veces, el mayor regalo no es lo que esperamos, sino aquello que nace del corazón cuando menos lo imaginamos. Y en ese regalo, Mariana y Alejandro encontraron la eternidad.